¿Qué otra frase? Toma uno. Segundo paso de micro, No, es así. Gala Gala 8 8 de 2018. Bizcocho. ¿Está grabando? Sí. Se sale mi cara. Podéis empezar cuando queráis. Sale mi cara de puto asco. Esa ya digo otra. Wow. Somos estudiantes de España. Yo soy Marina. Yo, Emilio. Yo soy Alejandro. No, Yo estoy hablando de Emilio, ¿eh? No, vamos así. claro, venga. Buenas, somos los alumnos de Lietra Sierra de España y hoy os vamos a enseñar unas palabras típicas o expresiones típicas de aquí. La primera es apoyardado o apoyardao, como nosotros decimos. Significa básicamente que una persona es muy despistada o está muy despistada. También se puede decir que está atontado o Que es muy atontado. idiota. Sí, también. ¿Sí? Coraje hace alusión al sentimiento de impotencia o rabia ante una situación específica. Por ejemplo, me da coraje la cara que tienes. Pareces un pan del Mediamar. Bulla. Bulla es cuando hay mucho jaleo en la calle. Bueno, jaleo también es una expresión española. Sí, cuando hay muchas personas hablando. Por ejemplo, en el centro de Córdoba hay mucha bulla. Ujú. Fo, o como se diría aquí, fuá, niño. Es una expresión que se utiliza para exagerar algo. Por ejemplo, tú vas por la calle y ves a una chica que te parece guapa y a lo mejor vas con tu amigo y le dices, fuá, niño, esa tía está tremendísima. También se puede expresar como cuando algo te da desgana o no te apetece hacerlo mucho, por ejemplo, ¡fo! ¡Qué pereza! Mala follar. Es cuando una persona tiene mal carácter. Por ejemplo, le dices, ¿qué mala folla tienes? Luego también tenemos una mejilla o una pecha. Una mejilla es una expresión que se utiliza cuando quieres decir que tienes muy poca cantidad de algo, y una pecha es todo lo contrario, es cuando tienes mucha cantidad de algo, muchas cosas. Por ejemplo, tengo una mejilla de pan o tengo una pecha de pan. Dar para el pelo significa básicamente pegar una paliza o recibir una paliza. Por ejemplo, el otro día en el examen de matemáticas me dieron para el pelo. No sabía ni una respuesta. Guarrazo. Guarrazo es simplemente cuando tropiezas y te caes al suelo, pero te hace mucho daño. O sea, por ejemplo, Que queda también de manera muy cómica. sí. Por ejemplo, ayer el suelo estaba mojado y metí un guarrazo. Arrecido, o como se diría aquí en Andalucía, niño, estoy arrecido. Significa que tienes bastante frío. O sea, tú, por ejemplo, estás con tu madre y le dices, mamá, dame una manta que estoy arrecido. Escucha. Es una expresión cuando quieres decirle a otra persona que mire eso. Por ejemplo, le dices, escucha, ahí está tu primo. Luego tenemos pego. Pego es como un sinónimo de una tontería. Por ejemplo, cuando una persona dice una tontería, puedes decirle, ¿qué pego has dicho? O estás haciendo un pego. La siguiente expresión es no ni nada, que es una abreviación de no ni nada, que hace referencia a una contraargumentación de cualquier índole, como por ejemplo, yo no soy imbécil, y yo le respondo, no ni nada. A lo que quiere decir, sí, sí lo eres. Gracias. Agonías. Agonías es cuando una persona quiere mucho de algo. Por ejemplo, eres muy agonías con la comida. Porque quiere comérselo todo y quiere comer aún más cuando termina. O también le puedes decir a esa persona, eres un enmayado. También. Luego está el pedo, que significa que has bebido muchísimo o que has bebido bastante alcohol, y ponerse morado. Oh vaya, pero qué desagravio más tonto. Y ponerse morado
aquí en España lo que significa es darte un atracón de comida. Por ejemplo, tú vas a casa de tu abuela, te pones 3 fuentes de patatas fritas para ti solo Vamos, lo normal. y te pones morado, que parece que vas a salir rodando de allí. Y bomba, que es cuando tú quieres decir que algo está súper bien. Por ejemplo, el examen me ha salido bomba. O lo he pasado bomba. O cuando quieras decir que algo está muy guay, puedes también decir que eso está to flama. Esa es versión andaluza, no de España, pero dicen, está to flama. Y cuando algo te ha quedado muy bien, puedes decir niquelado. Por ejemplo, el trabajo me ha quedado niquelado. Niqueladísimo. Y si ya quieres mezclar expresiones, puedes decir, ¡fua! Eso está todo bomba. Eso está to flama. Y ya que eres andaluz, 100%. Y Esas son las expresiones de aquí de Andalucía, más conocidas. ¿Qué pasa? Es mala joya. Venga. Guarraso. Ah, Ah, esta bomba, vale, vale. esta bomba. Esta bomba. Flama.